Buenas tardes, hermanos. Ponle un título a esta clase, que es la número 10, que es cómo ser un buen ministro de Jesucristo, parte 2. La clase pasada vimos 7 principios o requisitos para ser un buen ministro de Jesucristo. Hoy vamos a ver otros, a ver, ¿cuántos vamos a alcanzar? Otros 7, 5, 6, no sé, pero terminamos ese capítulo. 1 Timoteo 4, versículo 12, cómo ser un buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo 4, 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, la número 8, principio número 8, el requisito número 8 de cómo ser un buen ministro de Jesucristo es, anoten, un buen ministro de Jesucristo es un buen ejemplo, debe ser un buen ejemplo. En el versículo 12, ahí viene, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, a pesar de que eres joven, Timoteo, nadie te desprecie por esto, sino, le dice, sé ejemplo. La frase sé ejemplo viene del griego tupos, que significa norma, significa modelo. Y un buen ejemplo, pues, es muy importante para un buen ministro de Jesucristo. Esta palabra, tupos, implica algo muy interesante. También significa golpear, así golpear, de dar un golpe. Pero ¿cómo aplica aquí? Déjenme explicárselo. Cuando se le hace esta aplicación de golpear, lleva el sentido de dejar una huella. Cuando alguien le da un golpe a otro, le deja una huella, ¿no es cierto? Le deja el ojo morado, qué sé yo. Entonces, aquí, ¿cómo se aplica de dejar huella? Es decir, un buen ministro deja huella en los corazones de los demás. ¿Me expliqué? Un buen ministro deja una huella para bien o para mal. ¿Estamos? Quítenle el efecto al micro, ¿sí? Por favor. Entonces, un ministro deja huella en las personas para bien o para mal, ¿sí? ¿Cuánta huella dejó San Pablo? ¿Cuánta huella dejó Pablo? La huella que dejó Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, para nosotros aquí, como simples cristianos, el solo hecho de dar buen testimonio es dejar huella aquí en la tierra. Pero como ministros, el mensaje más poderoso de un ministro, ¿saben cuál es? Es su ejemplo. Ese es el mensaje más poderoso. Spurgeon, que fue un predicador de hace 150 años más o menos, tal vez un poco más, él citó a un cristiano del 1615
de una obra que había hecho, mencionaba de que había un predicador que predicaba tan tremendo que los oyentes, cuando lo escuchaban, no querían que nunca se bajara porque predicaba tremendo, pero que cuando se bajaba no querían que se subiera porque vivía terrible. Tu mensaje, el testimonio de un ministro, fíjate, tú tienes que ser el mismo aquí arriba, si te toca la enseñanza o lo que hagas, y tienes que ser allá abajo lo mismo. Es decir, tu enseñanza, tu doctrina, tiene que ser avalada y respaldada por tu testimonio. ¿Sí? ¿Se pueden ustedes imaginar a un ministro que golpea a su esposa? ¿Vieran cómo hay? Ustedes ni se imaginan. No me vean así, les estoy diciendo la verdad. Pues yo soy pastor de hace 30 años. Y si ustedes supieran cada caso, no les voy a contar cada caso, pero es tremendo, deja huella en las personas. Y luego las ovejas se dan cuenta de la tranquiza que le pone. Y luego ya la esposa del pastor con el ojo morado: ¿qué le pasó, hermana? Me caí, dice la señora. Y los chiquillos: no es cierto, mi papá le pega. Entonces se corre entre las ovejas y se sube el pastor a predicar, y las ovejas lo miran así, cruzan los brazos y dicen: qué terrible eso. Deja huella, pero en el rostro de su esposa. Entonces le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, tú estás joven, pero tienes una grave responsabilidad. Tienes que ser ejemplo, dejar huella, pero no en el rostro de tu esposa, ni dejando de pagar las deudas que tienes, ni andarte cambiando de casa por andar huyendo de Muebles América o El Gallo. Entonces, fíjate, vamos a ver 3 versículos. Filipenses 3:17. Si yo se los voy a leer, ustedes anótenlos. Filipenses 3:17. Aquí está hablando Pablo y dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjate lo que está diciendo Pablo, sean imitadores de mí. ¿Cuántos tienen hijos? Fíjate, cuando tú disciplinas a tu hijo, que le dices: no digas malas palabras, hijo, ¿cuántos pueden decirle: a ver, hijo, ¿me has oído decir una mala palabra? Bueno, no dije que levantar la mano, pero bueno, nada más 2 la levantaron. O sea, todos tienen hijos, pero ¿qué onda? O la mayoría tienen hijos. Fíjate lo que está diciendo Pablo, sed imitadores de mí. Eso está pesado. No hace mucho estaba en una conferencia de pastores y les decía: a ver, ¿cuántos de nosotros nos podemos parar en el púlpito el próximo domingo y le decimos a la gente: hermanos, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, lo que ustedes ven que yo hago, eso hagan ustedes? Y no, pues todos así, ¿no? Porque el que anhela obispado, el que anhela ministerio, ¿qué? Buena obra desea. Pero hermanos, miren, ayer recibí un correo de alguien, no sé ni de dónde sea, y decía: pastor, pues yo quiero ser pastor. No, dice: yo quiero convertirme en pastor, decía. Entonces, por favor, deme más información, ¿no? Ya se imaginan la información que le puse, ¿no? Todo esto. Me tomé el tiempo y dije: no, pues si no le digo la verdad, ¿cómo que quiero convertirme en pastor? Fíjate el concepto que la gente tiene, ¿no? Entonces le puse allí: bueno, mira, y todo esto. Y el correo era bastante amplio. Si yo le hubiera dicho: pues tú ora y lánzate, ¿será así? Sin embargo, ¿cuántos ministros así le dicen a la gente? Hola, hermano, aviéntese, pues póngase una iglesia en la esquina. Mejor pon un puesto de tacos. ¿Cuál iglesia? Si no son enchiladas, hermanos. ¿Verdad que no?
Para los que nos oyen en internet, enchiladas es un platillo mexicano muy común, que lo encuentras en cualquier esquina. No es así. Entonces Pablo dice, otro versículo, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, fíjense, todavía fue Pablo más allá, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Eso sí está difícil, ¿no? Nos la pone difícil Pablo. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso hagan y les va a ir bien. ¿Cómo ven? Nos la puso difícil, ¿no? Sin embargo, ese es el estándar de la Biblia. Sé ejemplo. ¿Ah? En Hebreos 13:7 también habla de cómo los ministros o los que quieran ser ministros también, pues hay un estándar aquí. El ejemplo es muy importante. Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra considerad es, fíjense lo que vean lo que hace, escuchen bien lo que dice, vean cómo vive. Eso significa. Para los pastores de hoy no nos gustan esos versículos y nos la sacamos bien fácil, ¿verdad? Decimos, no me vea a mí, vea a Cristo, gloria a Dios. No, a mí no me vea, ponga sus ojos en Cristo. Sí es cierto, pero Dios nos puso y pone a los ministros para ser ejemplos. ¿Cómo la ven? ¿Todavía quieren seguirle? Bueno, ahora le dice, ¿ejemplo en qué? En 6 cosas: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ver rápidamente cada una. Sé ejemplo de los creyentes o a los creyentes o de entre los creyentes en palabra. Aquí significa, viene de la palabra griega logos, pero aquí significa en discurso, en lo que hablas, ¿sí? En lo que platicas, en lo que dices. Efesios 4:29, anótenlo. Se los leo. Dice, si ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Saben que un predicador que no estudia la palabra de Dios y luego dice que Dios es así, que Dios es así, y no está bien centrado en su mensaje, está diciendo mentiras acerca de Dios? Y eso puede corromper, dañar y lesionar la vida espiritual de los creyentes, fíjate. Entonces, realmente la responsabilidad es muy grave, hermanos, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Esta viene del griego anastrofé, que habla de un comportamiento, habla de una manera de vivir. Escuchen bien, manera de vivir. Aquí en la plataforma es una de actuaciones impresionante, ¿eh? Aquí es actuar de levantar las manos y estirarse y gritar y aleluya y en el nombre y quién sabe cuánta cosa. Pero pues para actuar cualquier actor lo hace, ¿no es cierto? ¿Cuántos lo han hecho de Jesucristo? Bueno, los que hacen de Cristo de Tlalnepantla. Eso es, yo tengo el privilegio de escenificar el personaje más importante, Cristo. Y luego ya se baja, termina ahí en Semana Santa y se van a emborrachar. Y al rato el Cristo todo borracho allá en la cantina de Tlalnepantla. ¿Se imaginan? No. En conducta, en toda, habla de comportamiento, de manera de vivir, aquí, en la calle, en tu casa. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué?
¿Cuánta? ¿Nada más aquí actuando? Qué tremendo. El otro día Julio dio en una de sus enseñanzas, daba una estadística que hicieron en los Estados Unidos que arrojaba que el 70% de los pastores ven pornografía. Imagínense, en los Estados Unidos. México no se ha hecho una estadística así, pero ¿cómo andará el asunto? A ver. Muchos pastores no les gusta que uno hable estas cosas, pero pues ¿cómo se van a formar ustedes? ¿Ah? Escuchando las verdades de Dios, ¿no es cierto? Ahora ustedes va a llegar el momento que se van a confrontar, van a ser probados, como todos somos probados. Entonces la cosa no es tan sencilla, como algunos creen. Entonces, ejemplo en palabra, conducta, en amor. Aquí habla de ser benevolente, ¿sí? Misericordioso. En Juan 15:13, Jesús allí decía lo siguiente, Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. ¿Qué es un verdadero amigo, hermano? Un verdadero amigo será aquel que te tapa tus pecados. ¿Ah? Un verdadero amigo es el que te ve con otra mujer que no es tu esposa y dice: no te preocupes, compadre, no le voy a decir a tu esposa. ¿Esos serán los verdaderos amigos? Fíjate los conceptos que tiene la gente de un verdadero amigo: que le tape todas sus triquiñuelas. Ese es el concepto. Pero el concepto bíblico de amor entre hermanos y de amigos no es ese, hermanos. Fíjate, una vez yo hablé con uno que pensaba que era mi amigo, y precisamente porque yo me consideraba su amigo, hablé con él de algunas conductas que no eran correctas, no estaban siendo ejemplo para la gente. Entonces cuando yo hablé, como dice la Biblia, que no admitas acusación, sino lo vamos a ver más adelante, con testigos, pues había que tener testigos ahí. Entonces cuando yo, con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6:1, hablé con este ministro y le pregunté y se escabullía, finalmente reconoció que su vida no era la que Dios estaba demandando. Cuando nos quedamos él y yo solos, porque los otros se retiraron, fueron al baño con los que estábamos allí, y nos quedamos solos, se me echó encima. Y yo pensé que me iba a golpear porque se levantó, y se levantó, y aquí mira su rostro. Y me dice: yo pensé que eras mi amigo, Chuy, ¿por qué me traicionaste? Y yo le dije: precisamente porque soy tu amigo, entiéndelo. ¿O qué concepto tienes de la amistad? No, el que menos hubiera creído que me iba a confrontar eras tú. Fíjate nomás. Pues yo no soy palero, fíjate, ni consentidor. ¿Te imaginas a Natán cuando fue a confrontar a David? Que Dios le revela a Natán todo el asunto pero es mi compadre, Señor. Pero David es mi compa, Señor. ¿Cómo yo lo voy a...? Y disfrazándole y tapándole por acá. No. Sí, escúchame bien. ¿Qué tan buen amigo eres tú? Fieles son las heridas del que ama. Así dicen Proverbios. Y como dijo uno de los reformadores: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces, por eso no es fácil ser amigo, hermanos. Y Jesús dijo: ustedes son mis amigos, pero si les decía sus verdades, ¿sí o no? Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo: mira, sé ejemplo de palabra, en conducta, en amor. O sea, si quieres ser verdadero amigo de Dios y de los demás, háblales, Timoteo, con la verdad, pero sé ejemplo. ¿Qué más? Le dice: en espíritu. Y aquí espíritu se refiere a una disposición, una actitud dispuesta para todo. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Aquí fe significa fidelidad. Tienes que ser ejemplo, Timoteo, en fidelidad. 1 Corintios 4:2 dice lo siguiente:
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque los ministros de Dios son administradores de los misterios de Dios, de las cosas de Dios. Pero aquí incluye todo, fidelidad en todas las áreas de su vida. Fidelidad a su familia, a su esposa, fidelidad a los hermanos, fidelidad en sus finanzas, fidelidad en la administración de todo lo que tenga que hacer. ¿Están notando que los parámetros son muy distintos a los del mundo? En el mundo, con que estés carita, estés guapo, ¿verdad?, tengas buena presencia, no le hace que por dentro seas un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Por fuera bien bonito, pero por dentro lleno de huesos de muerto. Jesús les dijo a los fariseos así. No, en el Señor es diferente, hermanos, es diferente. Sean ejemplo, le dijo a Timoteo. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, fidelidad y pureza. Aquí habla de una pureza de tipo sexual. No solo fidelidad a tu esposa, Timoteo, sino fidelidad en tu trato con los demás, y trata bien los asuntos en tu mente. No te dejes arrastrar, porque todos los seres humanos vienen pensamientos de ese tipo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que luchar en el Señor por mantener tu mentalidad, tu mente y tu conducta pura. Y luego con el bombardeo que hay en todos lados, hermanos, con connotación de tipo sexual. Pero eso siempre ha sido, desde siempre. Desde que el hombre se empezó a corromper, desde ahí vino toda la corrupción de todo tipo. Entonces le dice Pablo a Timoteo, tienes que ser ejemplo en esto. Número 9. Un buen ministro se ocupa en su llamado. 1 Timoteo 4:13. Aquí está, dice, un buen ministro que se ocupa en su llamado. Dice, entre tanto que voy a verte para estar contigo, Timoteo, ocúpate, le dice. Y este verbo, ocúpate, 4:13, prosejo del griego significa atender, significa aplicarse. ¿En qué? En su llamado, ¿sí? Significa prepararse en privado, fíjense. Ocúpate. Ahora, esta preparación en privado, ¿en qué tenía que prepararse? Aquí se lo dice. Entre tanto que voy, ocúpate de 3 cosas, le dice. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjate, estas 3 cosas. Vamos a hablar brevemente de cada una. Ocúpate como ministro de Jesucristo. Esta es tu ocupación. Tu ocupación no es andar haciendo conciertos, Timoteo. Tu ocupación no es andar de coordinador de eventos ahí. No. Ese no es un ministerio. Ese es un rollo que ha salido en estos últimos años. Y los verdaderos ministros de Jesucristo no pierden su tiempo en esas cosas. El verdadero ministro de Jesucristo se ocupa en lo que tiene que ocuparse. Número 1, en la lectura. Y esta palabra lectura en el griego significa leer en privado y públicamente. Fíjense qué interesante. Leer en privado y públicamente. Ahora, ¿qué debía de leer Timoteo? ¿El libro vaquero? ¿Miamín Pinguín? ¿Qué debía de leer? Las Escrituras. Ahora, noten, para fin de poder hacerlo en público, tenía que hacerlo en privado. Hoy con el internet, algo que se está usando, o muchos pastores están cayendo en ese error, es que no estudian la palabra de Dios. Y el sábado en la noche, para amanecer el domingo, andan allá en la coinonía con los hermanos y no he preparado el mensaje. Llegan a su casa, prenden el internet y buscan ahí, e imprimen un buen mensaje ahí de algunos que andan por allí o escuchan algo y se lo acomodan y dicen, ay, Dios me dio esto, dicen.
Eso no es, hermano. ¿Ah? Cuando dice ocúpate, habla de calidad de tiempo. ¿En qué? En leer las escrituras en privado, para que cuando tú les pongas en público, tengas que decir, Timoteo. Hoy se estila que los predicadores, y véanlos en la televisión cristiana, véanlos, ni la Biblia abren. ¿Han visto alguno de esos predicadores? ¿Sí? Ni la Biblia abren. Hay uno que es muy famoso, que sale y empieza a hablar y trae la Biblia en la mano, pero nunca la abre. Y siempre está diciendo, no, que quién sabe qué, y que el campeón que hay en ti, y empieza a contar historias, y que no sé qué, y que gloria a Dios, y que no sé cuánto, y hermanos, y que bla, 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 y nunca abrió la Biblia. Y como dijo Benjamin Franklin, y como dijo Cuauhtémoc, el antepasado de nosotros, no, ni Blanco ni el otro, y como dijo fulano, y como dijo, y un DVD que vi yo decía, y como dijo Salomón, fue la única cita, y corta, ni siquiera dijo el versículo completo, y con la Biblia en la mano, nunca la abrió. En lugar de leer las escrituras, ¿qué está leyendo ese predicador? Todo lo que le habló a la gente. ¿Sí o no? O sea, lo que leyó en privado lo está leyendo en público. Y aquí Pablo le dice, ocúpate en lo que debe de ocuparse un ministro, en leer las escrituras. Fíjense en Lucas 4:16. Aquí vemos a Jesucristo. Lucas 4. Salud. Lucas 4:16. Dice así. Vamos desde el 16, está bien, dice. Vino a Nazaret, o sea, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del vaquero, el último de Harry Potter. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, lo halló así al Tin Marín de Don Pingüe. Ahora, acuérdense que antes no había versículos, eran rollos, eran 2 tubos o 2 postes, y se movía así el rollo. Entonces, la idea es esta, que empezó él a desenvolver el rollo. ¿Sí? Entonces cuando lo tiene, porque él ya era estudioso de la escritura, además sabía él la palabra de Dios, lo halló allí, ¿sí? Tú sabes, cuando le compartes a la gente, ¿sabes lo que estás diciendo, dónde encontrarlo? ¿Sí o no? Pues más te vale, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo recién convertido que le compartí a la gente y me decía, ¿dónde dice eso? Pues no sé, por ahí lo leí. Pues es que decía yo decía, este libro, ¿por qué no tiene monitos cuando menos? Puras letras. Entonces, fíjate, halló el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjate, si Jesús no hubiera conocido las escrituras como humano, no hubiera podido haber hecho esto. Abrió el libro y halló. ¿Qué tiene que hacer el ministro? Abrir la Biblia, hermanos. Miren, todo aquel predicador que no abra la Biblia y no les duden de él, ¿ok? Sea quien sea, aunque se pare aquí. Ahora, hay unos que son buenísimos, porque tienen una mente de computadora y tienen la Biblia aquí y te dicen muchos versículos. Bueno, tú dices, tú los vas también captando, ¿cierto?
Pero el que empieza con rollo y medio, bueno, pues saca tu Coca-Cola, tus papitas y empieza a divertirte. No. El ministro de Jesucristo tiene que saber abrir la Biblia, hermanos. Por eso le dice Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura, en privado y en público. ¿Y en qué más? Lectura, exhortación. O sea, ¿cómo va a exhortar a los oyentes si no lee? Fíjate, hay una corriente dentro del cristianismo, sobre todo los carismáticos, los pentecostales, que dicen: no, ¿cómo que eso de estudiar desde antes? No, tú súbete al púlpito y lo que el Espíritu te dé. La Biblia dice que no penséis en decir nada, porque en ese momento el Señor dará palabra. Ese es otro pasaje que habla de otra cosa. Cuando los lleven a testificar, cuando los metan presos, no vayan pensando qué van a decir, sino en ese momento, cuando estén delante de los magistrados, yo les voy a dar palabra que hablen. No está hablando ni de predicar ni de enseñar, sino de defenderse con sabiduría, y tuercen todo. Entonces pues son de esos predicadores choriceros. ¿Se acuerdan de esos predicadores choriceros? Que predican chorizos, puros pedazos de todo. Y no. Entonces le dice: ocúpate, Timoteo, en la lectura, la exhortación. Esta palabra, paraclesis, significa fortalecer. O sea, va a leer, Timoteo, vas a leer en privado, te vas a preparar, porque luego en público tú vas a exhortar a los hermanos, a los que te van a oír. Tiene múltiples significados. Los vas a fortalecer en la fe con lo que les enseñas. También significa amonestar. Los vas a amonestar, Timoteo. También significa consolar. Los vas a consolar con las escrituras también, Timoteo. También significa advertir. Les vas a advertir por medio de las escrituras, Timoteo. Entonces, por eso fíjense cómo primero le dice: ocúpate en la lectura privada y público, para que cuando lo hagas en público tú puedas exhortar, tú puedas fortalecer, amonestar, consolar, advertir, siempre apelando y hablando al corazón de la gente, apelando a la conciencia siempre. Y número 3, y la enseñanza. O sea, la exhortación y la enseñanza. Y es distinta la exhortación, fíjate, de la enseñanza, porque la enseñanza viene del griego didaskalia, con K, didaskalia, que significa explicar las escrituras de una manera sistemática. Fíjate qué interesante. Por ejemplo, cuando tú entraste a la primaria, te empezaron a enseñar de una manera sistemática las matemáticas, ¿no es cierto? La aritmética y otras materias. Entraste a la secundaria, tú ya llevabas una base. Entraste a la prepa y llevabas ya más conocimiento. Entraste a la universidad, los que entraron a la universidad, y ya llevabas un conocimiento sistemático, ¿sí o no? Cuando entraste al kinder, ¿a cuántos de ustedes les enseñaron raíz cuadrada? A ninguno, porque no es el paso adecuado para aprender raíz cuadrada. Entonces resulta con que las escrituras es lo mismo, hermanos. Debe ser una explicación sistemática ¿de qué? De la palabra de Dios. El mejor mensaje el mensaje más rico que hay para instruir a los creyentes es el mensaje expositivo, que es como el que estamos haciendo. Es el mensaje sistemático, es la enseñanza sistemática. Si algún día son pastores, no se les olvide esto. No tires un domingo una enseñanza de santidad y el otro domingo uno de salvación, y el otro domingo uno de la segunda venida de Cristo, y el cuarto domingo acerca de la oración, y el quinto domingo acerca del Espíritu Santo. ¡No! Agárrate el tiempo que se necesite para desglosar todo un tema. Si lo que más nos sobra es tiempo. Así es como la gente aprende más. ¿Han captado eso, sí o no? O se queda. Mira, los mensajes, cuando yo me convertí, los mensajes los tengo aquí, hermano. Fueron de predicadores que enseñaron sistemáticamente. De los maestros que yo tuve en el seminario cuando estudié hace ya bastantes años,
Los mejores maestros que tuve eran maestros que te desglosaban así las escrituras, que se veía que estudiaban y te enseñaban. Entonces le dice Pablo a Timoteo, así es como debes de enseñar las escrituras, Timoteo, de una manera sistemática. Fíjate, cuando vino la reforma que consumó Lutero, todos esos hombres como Lutero, Calvino, Wycliffe, todos esos eran unos maestros de la Biblia tremendos. Pero ¿sabes qué es lo que los distinguía? Que eran maestros de la Biblia de una manera sistemática, paso por paso, paso por paso, paso por paso. ¿Ah? Agarraban todo un pasaje, todo un libro y lo exponían. Agarraban un tema y sacaban el jugo del tema. Entonces fíjate qué interesante, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. La número 10, la característica número 10, un buen ministro de Cristo no descuida su ministerio, no descuida su llamado. A ver, ¿cómo juzgan ustedes esto? ¿O cómo lo interpretan? ¿Cómo lo disciernen a la luz de la palabra? Aquí tenemos a un predicador que enseña la palabra de Dios. Es un llamado altísimo ser ministro de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de pronto, este predicador, este pastor, este ministro de la palabra dice, hermanos, voy a dejar el ministerio de la predicación porque Dios me dijo que fuera alrededor del mundo a cantarle alabanzas. A ver, ¿cómo lo juzgan? ¿Ustedes creen que Dios está interesado en que le canten alabanzas alrededor del mundo? ¿O quiere que se predique su palabra? Bueno, pues anda un supuesto salmista ahí rondando alrededor del mundo, que él era pastor, o uno de los pastores de una iglesia aquí en México, muy grande esa iglesia, y un día salió con que Dios le dijo que dejara de predicar la palabra de Dios para dedicarse a cantar. Yo no creo eso, hermanos, porque le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, no descuides tu ministerio, tu llamado, porque si tu llamado hubiera sido cantar, es más, déjenme decirles todavía algo más allá, ese ministerio no está en la Biblia, como se concibe hoy, de andar viajando como loco ahí por todos lados, hermano. No está en las escrituras. Si alguien me lo muestra, pues rectifico y me desdigo. No existe ese ministerio. ¿Cómo es que está hoy tan de moda? Pues porque hemos metido a la iglesia un montón de rollos. Pero a Dios, ¿qué le interesa? Que le anden cantando. Acuérdense que para cantar cualquier mariachi. Es más, ¿saben qué se está estilando? Ese es un tema que tal vez el año que entra voy a dar a toda la congregación, una corriente que se conoce ya como la iglesia emergente, que es contextualizar el evangelio al mundo, o sea, diluirnos para ganar a la gente del mundo para que vengan a la iglesia. Es así como hoy vemos iglesias que le han puesto un juego de luces los domingos en la tarde y ponen mesas y es como un antro, como un tugurio, y cantan, bailan y todo el asunto. No, pues eso está re bien para la carne, imagínense, ¿no? Pero de eso voy a desarrollar toda una serie, probablemente el año que entra. Pero, ¿ustedes creen que esa es la voluntad de Dios, hermanos? Eso le dijo Pablo a Timoteo. Acomódate al mundo para que los ganes. Porque la filosofía de esta corriente, entre muchas iglesias, es la siguiente: es que el mundo va evolucionando y la iglesia se ha estancado. Tenemos que evolucionar junto con la modernidad que hay en el mundo. Fíjate nomás. O sea, la palabra de Dios hay que modernizarla, ¿eh? ¿De cuándo acá hay que modernizar la palabra de Dios? Son doctrinas de demonios que han penetrado las iglesias, hermano. Yo lo había detectado de hace años para acá, pero ahora he estado investigando bastante sobre este tema y ya me doy cuenta que es todo un movimiento. Así como el famoso ese evangelio de la risa, donde todos se tiraban, se reían, así como el evangelio de la prosperidad, todas esas falsas doctrinas
que se hacen movimientos que penetran como el G12 y todo eso. Así es esta filosofía, es de lo más destructivo que hay, meter el mundo a la iglesia. Es terrible, hermano, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Sin embargo, aquí cabe, fíjate, no descuides el don, el ministerio que hay en ti. Le dice, no descuides pues el don que hay en ti. La palabra descuidar, no descuides, ameleo del griego significa negligencia, significa ser descuidado, menospreciar. O sea, no seas negligente, Timoteo, en descuidar tu ministerio, que es leer la palabra, estudiar la palabra, nutrirte de la palabra, para que tú puedas nutrir con sana enseñanza y exhortación a los creyentes. No descuides ese don, el don que hay en ti. Aquí don viene del griego carisma, que significa un don dado por Dios, un don de gracia, que en el caso de Timoteo era el evangelismo, o sea, la predicación del evangelio, era la enseñanza y era el liderazgo. Hay muchos otros ministerios más, obviamente. Ahora, el punto aquí es el siguiente, mira, mucha gente ve a los famosísimos televangelistas que nomás se estiran así o avientan el saco y todo el mundo se va al suelo y dicen, ¡ay, qué poder!, dicen. Y mira, ahorita vas tú a eventos donde quiera. Hace rato recibí mientras estaba estudiando allí en la computadora, haciendo unas citas, buscando información, entró un correo, ya ven que hace una campanita, ¿verdad? ¡Ping! Entonces abrí el correo y era de Sudamérica, de un país sudamericano, y decía, pastor, por favor, dice, si le llega este correo, hágamelo saber, dice, porque, dice, yo sé que Dios me guió a la página y estoy escuchando los mensajes que usted ha dado, dice, y yo pensaba, dice esta persona, que yo era como que yo estaba viendo cosas que han penetrado la iglesia, y yo le comentaba a otros pastores y me decían, no, estás loco, tienes que hacerte como todos, mira, cuánta gente está llegando a la iglesia, mira esto, dice, y dice, había de ver, pastor, cuántas caricaturas, así dice el correo, cuántas caricaturas de imitación de los grandes evangelistas hay. Se visten igual, hablan igual, se peinan igual, dicen las mismas cosas, dice, y luego dice algo bien, pues curioso, ¿no? Dice, ya muchos le soplan al micrófono. ¿Han visto esos? O sea, cierren sus ojos. Ayer jueves alguien me estaba comentando que fue a un evento y pues cierren sus ojos, estaba predicando el predicador y de pronto dice, cierren sus ojos. Y cierran sus ojos, les dijo. Entonces pues yo cerré mis ojos y de repente y abro los ojos así y la gente también se empezó a sacar y nadie se caía y nadie, nomás porque vieron a uno que le sopló allí y lo dice otra persona que estaba ahí cerca, dice, no, dice, un día estaba en una conferencia, entonces ya ven que dice la Biblia que el agua es símbolo de la palabra, también del Espíritu, ¿sí saben eso, no? Que el predicador dice, ahorita el Señor los va a llenar de su palabra. Ya se imaginaron, ¿no? Eso hizo, agarró, y el que me estaba contando, dice, yo estaba mero adelante, dice, ¿y qué le hace? Ahí va la palabra y los moja a todos. Pura brujería. Yo mejor me la tomo. Hermanos, por el amor de Dios. Y luego no falta el acelerado. Nada que ver, hermanos, con lo que dice la Biblia. Absolutamente nada. Dice, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Timoteo, le dijo más adelante, haz obra de evangelista, o sea, predica el evangelio. La enseñanza era parte de su don, el liderazgo, el formar líderes,
como todo un pastor. No descuides ese don, Timoteo. Y hoy vemos, en lugar de gente, de ministros que preparan, que enseñan, que instruyen, vemos a gente que les enseñan cómo hacer negocios, les enseñan un montón de cosas menos la palabra de Dios. Por Dios. Por eso la cosa está como está. Entonces dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, o sea, concedido, estoy en el versículo 14, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, cuando a él lo ordenaron, hubo una transmisión. Cuando el presbiterio significa el conjunto de ancianos o de pastores. Cuando a Timoteo lo dedicaron, oraron por él para dedicarlo al ministerio, que le impusieron las manos, él recibió ahí hubo una transmisión. Y muchas veces por eso más adelante le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y escúchenme bien, ustedes no se dejen poner las manos de cualquiera. ¿Escucharon eso? No se dejen imponer las manos de cualquiera. Porque hay una costumbre en las iglesias, sobre todo de Centroamérica para abajo. Óreme. Póngame sus manos. A veces dan ganas de ponérselas de otra manera, para que agarren la onda. Digo, estoy metaforizando. Pero así son, quieren que les pongan las manos, hermano. Y entonces, transmítame el don, transmítame. No se trata tampoco de eso, hermanos. ¿Cómo que transmítame el don? Ve con Walter Mercado y que te ponga sus manitas de muchachito lindo, para que te transmita otras. No, pero en el Señor no es así, hermanos. Cuando a Timoteo le impusieron sus manos, eran entre ellos estaba Pablo, y era todo un apóstol, hermano. Había profetas seguramente, había maestros de la palabra de Dios. Fíjate, yo creo en eso. Y a mí el Señor, yo no le ando poniendo tampoco las manos a cualquiera, y a todos. Pero en contadas ocasiones, o en buen número de ocasiones, Dios me ha dicho, pon tus manos sobre de este. Y en obediencia, tomando otros pastores, yo pongo mis manos. Y una vez me encontré, estando en un evento en España, se me acercó un hermano que ministra ahora, y me dice, Chuy, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y yo le dije, pues, bueno, te conozco. Dice, no, dice, ¿te acuerdas cuando fuiste a México, allá en México, en el norte, por allá por Sonora, en tal iglesia, en tal evento? Ah, sí, con el pastor fulano de tal. Dice, sí, ¿te acuerdas que tú impusiste tus manos sobre aquel joven, así? Le digo, sí me acuerdo. Dice, pues soy yo ese joven. Le digo, no me digas. Dice, sí, pastor. Dice, mira, algo pasó después de esa oración y hoy es un ministro del evangelio. Dice, yo sentí que vino a mi vida algo, pues era una repartición. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, no descuides lo que el Señor te impartió cuando oramos por ti. Y tú, Timoteo, sabes muy bien cuál es el don y los dones que tú tienes. Escúchame bien, todos ustedes. Tú debes de saber cuáles son tus dones. Tú debes de saber aquello en lo que fluye, que sientes que hay una unción, que yo me acuerdo, hermanos, fíjate, cuando comencé a enseñar, una vez hubo un presbiterio, un grupo de ancianos llegaron a la iglesia donde yo estaba y me llamaron a mi esposa y a mí, ustedes dos, y éramos de los candidatos, nos habíamos preparado una oración, etcétera. Entonces cuando impusieron sus manos, uno de ellos dijo, yo veo que tienes un don de enseñanza. Lo mismo le dijeron a mi esposa, pero en ese entonces todavía no era muy claro para mí, no sé si me explico. Entonces, después de esa oración, hagan de cuenta como que hubo un salto y hubo una claridad más diáfana, ¿sí? O sea, hubo una claridad para mi entendimiento,
de que realmente este era uno de los dones que Dios había repartido a nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, al saber ya, y luego al estar hablando, y a donde iba y enseñaba y fluía, yo decía, no, pues esto es. Fíjate, yo recibo muchas invitaciones. Entonces hay unas que dicen, pastor, queremos que venga a ministrar. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de ministración es? Y me dicen, queremos que venga a una campaña evangelística. Entonces yo les digo, mira, yo no soy evangelista, yo puedo predicar un mensaje evangelístico, pero eso no es mi don. Ese no es mi don. Entonces más bien invita a un evangelista para lo que tú quieres, pero si tú quieres enseñanza de la palabra de Dios, entonces yo voy. No, pero Dios me dijo que usted, pues a ti te dijo, pero ese no es mi don. Y como por años yo dirigí la alabanza, me decían, me invitaban, y todavía alguno que otro por ahí que se acuerdan que yo dirigía la alabanza, decían, pastor, queremos que venga a dar un concierto. No, hombre, imagínense un concierto. Hagan de cuenta que me tocan así, ¡ah!, y me pongo así, ¡ah!, concierto. Jamás en mi vida di un concierto yo. Entonces, fíjate, le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, tienes que avivarlo. Número 11, unos dos así rápido para irnos. Yo voy a tener la segunda clase también, ¿ok? Entonces, el número 11, un buen ministro permanece y persevera en su trabajo ministerial. Fíjate, el versículo 15 de 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Sí? Y aquí, ocúpate significa, habla de planificar bien de antemano, practicar, vivir lo que vas a enseñar, que es lo del versículo número 13, la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, le está diciendo Pablo, ocúpate en estas cosas, permanece. Significa que el buen ministro siempre se va a preparar de antemano, estar bien nutrido en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ya lo dije, la lectura, la exhortación y la enseñanza, pero esta tiene que ir, la vida del ministro, lo que él enseña, como lo dije hace un momento, tiene que ir avalado por su conducta, como vive. Eso es imprescindible para un buen ministro de Jesucristo. Y número 12, un buen ministro siempre está creciendo espiritualmente, siempre está creciendo espiritualmente, ¿sí? En la segunda parte del versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí la palabra aprovechamiento viene del griego procope, que significa progreso. O sea, se lee entonces de la siguiente manera. Mira, Timoteo, ocúpate, sé ejemplo de todos ellos, ocúpate con dedicación, sin descuidar nada, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, habla de vivir en ellas día con día, perseverancia, día con día, para que tu progreso sea manifiesto a todos. O sea, tu aprovechamiento, repito, significa tu progreso, tu aprendizaje, tu comprensión, tu conocimiento sea manifiesto a todos. Escuchen bien, la gente se va a dar cuenta cuando el pastor se estancó, cuando el predicador, el maestro, se estancó. Porque aquí lo dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos, o sea, sea demostrado a todos. ¿Te imaginas? Imagínate un predicador que tiene 15 años predicando y sigue predicando las mismas cosas, sigue diciendo lo mismo. ¿Te imaginas?
O sea, su aprovechamiento, su progreso, no se le ve progreso. Entonces la gente empieza por ahí, entonces llega cualquier milagrero por allí, como no están nutridos con la palabra de Dios, los apantallan y se le van. Supe un caso de un pastor allí, me habló todo triste porque andaba siguiendo a una señora que hacía caer polvo de oro del cielo. Entonces llevó a toda su congregación a ver a la del polvito ese de oro. Entonces pues todas las ovejitas bien apantalladas, ¿no? Entonces dice que el siguiente domingo pues llega la congregación y pues ya iba a empezar el servicio y ni los músicos llegaban. Y caray, y nadie llegó, nomás estaba él y su esposa y sus hijos. ¿Y dónde están las ovejas? ¿Saben dónde andaban? Siguiendo a la polvorienta aquella. O sea, como se fue a otra iglesia, ahí andaban las ovejas. No, pues ahí estaba todo triste y después todo rápido. Ay, ¿por qué me pasa esto? Pues ¿por qué te pasa? En lugar de enseñarles la palabra de Dios, ahí los están llevando a ver los espectáculos cristianos. Y dice, no, y yo dije, ¿y ahora cómo pago la renta? Fíjate, luego ya comienzan a pensar, pues no llegó la gente, no recoge diezmos, ¿cómo le voy a hacer? Fíjate nada más. Entonces, la gente se da cuenta, mira, si tú te alimentas de la palabra de Dios, si tú asistes a una congregación donde te nutren, te enseñan la palabra de Dios, y luego vas a algún lugar donde no dan la palabra, te vas a dar cuenta así. De inmediato te vas a dar cuenta. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Les pasa eso? Y después tú dices, híjole, se me hace que soy mala onda. Ay, no, Señor, tú sabes que mi corazón no se está criticando. No. Lo que pasa es que estás viendo todo el rollo, ahí, todo el show, todo menos la palabra de Dios. Así es que mira, si tu corazón es sincero y ves todo eso, no te está engañando tu corazón ni estás mal. Pero eso te va a meter en problemas. Te va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar cada tontería en el púlpito, en el micrófono. Empiezas a hacer, sin querer, no. Entonces te va el predicador, ¿cómo no? Y te empieza a atar ahí. Te empieza a reprender, entonces tú te sales todo turbado y dices, ay Señor, ¿qué está pasando? Pues ¿qué está pasando? Si tú eres un cristiano que sabe discernir entre lo verdadero y lo falso, pues te vas a dar cuenta rápidamente. Y va a ser inevitable que te sientas desagusto. Ayer Julio dio un excelente mensaje para los que son miembros de esta congregación. Está dando una serie buenísima. Y él decía, citando un versículo de la Escritura, le dice que muchos son engañados por ingenuos, son inocentes. ¿Por qué son inocentes? Porque no conocen las Escrituras. Entonces Pablo dice a Timoteo, no, mira, tú tienes que leer, Timoteo, tienes que nutrirte, tienes que perseverar, Timoteo, permanecer allí, porque si tú bajas ese nivel, los demás se van a dar cuenta que ya te estancaste. Tengo amigos que me dicen, oye pastor, ¿tú qué haces cuando llega gente y te dice, no sé, me dicen ellos, pero a veces llega gente, pastor, pues yo quiero venirme aquí a su congregación, pero ¿a dónde te reúnes? Pues en tal iglesia. ¿Y por qué tú te quieres salir de allí? Pues es que pastor, pues es que yo siento como que mi vida espiritual ya se estancó. Yo tengo hambre de Dios y pues yo he escuchado sus enseñanzas en el radio o sus enseñanzas en la televisión, qué sé yo, cuando es un buen maestro de la Biblia. Dice, y pues yo pastor, yo quiero de eso, yo no me quiero estancar, yo amo mucho a mi pastor, pero ya no puedo estar ahí. Siempre habla de lo mismo, no, y se ve que no se prepara. ¿Quiénes son los que alcanzan a discernir algo? Eso, cuando tú te aplicas, como Pablo le decía a Timoteo, te aplicas en las Escrituras y empiezas a leer.
Pero cuando escuchas un maestro de la Biblia que traza bien la escritura, ¿a poco no se gozan? ¿Sí se gozan? Hasta se ponen ¿cómo se llama? El babero, no, es para los bebés. Y dice, vamos a comernos un filete. Yo yo escojo muy bien los libros que voy a leer. Y yo me deleito, ¿sí? El otro día un hermano me dice, un pastor me dice, pastor, mire este libro, y lo traía, y estaba en mi oficina, y lo avienta así dice, pura basura, dice, ahí se lo dejo para que lo lea. Ya, qué mala onda, le digo, y me lo dejó ahí. Entonces yo hablaba de finanzas, de dinero y de la prosperidad y todo eso. Yo dije, más de lo mismo. Pues ¿qué creen? Me lo llevé a mi casa, la basura esa. Entonces un día estaba por ahí sentado y estaba el libro ahí, que lo agarro y lo empiezo a leer. Y cuando yo empiezo a leer las primeras 3 páginas, me lo devoré todo. Excelentísimo el libro ese. Después le dije al pastor, oye, le hablé por teléfono, oye, ¿me dijiste que era pura basura? Y dice, sí. Le dije, oye, ¿ya lo leíste todo? Dice, no, la verdad no, nomás la primera página. Le dije, pues te voy a decir algo. Le dije, ni te imaginas, este tipo es un gringo. Le dije, mira, de los poquitos que quedan, no sé cuántos queden por ahí, pero le dije, pero este tiene revelación con un equilibrio sobre las finanzas. Le dije, está impresionante este libro, es una joya. Le dije, ¿de veras? Le digo, claro que sí. Le dije, nada más que ya no te lo regreso porque tú me lo regalaste. Buenísimo que está. Y cuando yo vuelvo a hablar tengo 7 años que no enseño a la congregación sobre el dinero, imagínense, 7 años. Pues cuando vuelvo a enseñar, de allí voy a tomar yo algunos conceptos porque está buenísimo. Y me gocé. Y cuando oigo a un buen predicador, hace poco estuve en unas conferencias y había ahí un predicador, y qué buenísimo, o sea, con una habilidad, una unción en el Señor para trazar la palabra de Dios. Es como cuando te comes un buen filetote, ¿a poco no? Lo disfrutas, ¿verdad que sí? Bueno, y vamos a ver el último versículo para irnos a un break. Versículo 16 dice, fíjate, la instrucción final de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿En qué? ¿Sabes que tu peor enemigo no es el diablo? Porque ese se puede ir y puede tardarse 15 días en presentarte otra tentación, y lo resistes, te sometes a Dios y huye de ti, y pasar un mes tal vez, pero tú te quedas ahí. Tu peor enemigo, ¿quién es? No es el diablo, no es tu esposa, no es el pastor, no es el hermano. Tu peor enemigo eres tú mismo, porque puedes llegar a pensar y a creer que eres lo que no eres. Es más, fíjense, una vez un predicador dijo esto: la unción, los dones que Dios te ha dado y la unción te pueden llegar a engañar en hacerte creer que eres lo que no eres. Y aquí es donde muchos sucumben. Es decir, se manifiesta la unción del Señor en la plataforma, en la enseñanza, qué sé yo, y luego se bajan y viven mal, y luego así como que medio que se arrepienten, y otros que de plano no se arrepienten, y luego se suben y el don se vuelve a manifestar. Entonces llegan a la conclusión de que pues no es tan malo lo que hago, Dios se sigue manifestando, gloria a Dios. Entonces es que, y empiezan a pensar, comienzas a pensar que eres alguien especial para Dios. No, hermanos. ¿Sabes por qué el don se sigue manifestando? Porque los dones de Dios son irrevocables. Un cantante, Dios le puede dar un don tremendo de cantar y ministrar al Señor. Ese puede andar en adulterio, se vuelve a subir y sigue cantando bonito.
Un maestro de la Biblia, un predicador, puede ser un buen maestro de la Biblia. Estar en pecado, se sube y vuelve a predicar la palabra con unción. ¿Por qué? Porque es el don, son los dones que tiene. Cuídate de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, de la palabra de Dios, la sana doctrina, porque haciendo esto, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No significa que él no era salvo, ni tampoco vas a obtener tu salvación por obras, no, sino que tu salvación se va a manifestar, o sea, tu vida va a ser testimonio de que eres un hombre salvo. ¿Por qué? Porque creíste la doctrina sana, el evangelio de la gracia. Entonces, si tú cuidas eso y tú lo demuestras con tu vida, los que te oyeren, ¿qué va a suceder? Van a creer. ¿Lo entendieron? Entonces, esas son las instrucciones de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Vamos a tomarnos 5 minutos y vamos a estudiar el capítulo 5 de 1 Timoteo.